Pero para otras cosas, Donald Trump se impone. Vamos a decretar un domingo de septiembre como día de oración. Es una imposición religiosa. Pero ahora Donald Trump no puede imponer el fin de la guerra en Ucrania. Ay, hermanos, es de locos. Entonces, esto es lo que viene, como ya vimos en el video pasado, cuando vemos a esta teocracia y su forma de estrella invertida que tiene 5 puntas, y es la terrible teocracia del becerro de oro o del macho cabrío de oro. Es, por ejemplo, la primera, leyes animalistas; la segunda, leyes panteístas; la tercera, leyes sanitarias; la cuarta, leyes sharia o antiblasfemia; y la quinta, leyes religiosas. Ya nosotros hemos visto las leyes panteístas, que vienen de la encíclica Laudato Si, así como también las leyes animalistas, que ya las vemos que están siendo impuestas en el mundo entero. Y bueno, ni se diga de las leyes sanitarias. ¿Y qué pasa con la ley sharia o antiblasfemia, como Ecusatón lo advirtió en un video en el 2020? ¿Qué pasa, hermanos? ¡Ya viene! Entonces vamos a demostrar en este video lo absurdo de establecer en una nación leyes antiblasfemia, aunque en determinado punto uno pudiera decir que la blasfemia es algo grotesco, y es verdad. Es horrendo, por ejemplo, cuando tú ves un video de algo que ocurre en Estados Unidos, alguna catástrofe, un accidente, cualquier cosa que sea como impresionante, uno puede escuchar a los habitantes de esta nación decir blasfemias grotescas realmente. Por eso ver un video que viene de Estados Unidos realmente a veces es lo peor que le pudiera pasar a uno. Cuando hablamos de catástrofes o de accidentes o cosas así, por ejemplo, estos videos de TikTok o de Facebook, porque viene luego la blasfemia que ellos dicen. Dicen una grosería y luego dicen la palabra God. Es de locos, hermanos. O luego es al revés. Dicen, por ejemplo, algo bueno, por ejemplo, la palabra holy, que significa santo, y luego dicen una grosería que ni siquiera la voy a nombrar, hermanos. Es algo detestable, es horrendo y es una blasfemia. Es una terrible blasfemia. Entonces, ¿qué pasa? Es una señal del fin de los tiempos, hermanos. Y es una señal de la decadencia y el colapso de una nación que debería ser cristiana, pero que hoy habla como dragón. Cuando los vemos a ellos siempre usar el nombre o la palabra God, que es Dios, con una grosería, o usar la palabra santo, que significa en inglés holy, con otra grosería, y entonces son blasfemias horrendas que salen de la boca de personas que con la misma boca dicen algo santo y luego dicen la grosería más espantosa. Entonces uno puede entender que Estados Unidos va al colapso cuando tantos habitantes de esa nación dicen blasfemias, y uno pudiera pensar, caramba, entonces pasen una ley para evitar que las personas sigan diciendo blasfemias. Pero no funciona así, hermanos, no funciona así. Es bastante ridículo pensar que un decreto para callarle o taparle la bocaza horrenda de las personas cuando dicen estas blasfemias, por ejemplo a través de una multa, puede lograr que la nación no colapse. No va a pasar así. Y sobre todo hoy en día, con la tecnología que tenemos, uno pudiera imaginarse, porque lo tienen ya disponible, el celular te espía todo lo que tú dices, cualquier palabra que tú menciones, luego tú abres Instagram y te sale algo relacionado con la palabra que dijiste. Es un producto que te están vendiendo. Entonces ellos escuchan tu voz y luego te ofrecen el producto relacionado con lo que sea que hayas dicho. Entonces ellos pueden escuchar lo que hablas. Si tú dices una blasfemia, te puede llegar un mensaje de texto diciéndote: has blasfemado, tienes esta multa,
arrepiéntete o haz algo o ve a la iglesia en domingo, y si no lo haces te vas a la cárcel, porque la nación se va al colapso por culpa de tanta gente blasfemando al Dios verdadero. Hermanos, pero recordemos esto. Leamos en Mateo capítulo 15, versículo 17 al 20. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto es lo que contamina al hombre, porque es del corazón que salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Entonces no es lo que sale de la boca lo que causa el colapso de la nación. Por ejemplo, no es lo que sale de la boca la blasfemia como tal, es lo que sale del corazón. Ahí es donde está la blasfemia, en el corazón. Entonces, pues de nada sirve que te pasen una ley antiblasfemia y tú pensando, qué bello, jamás voy a escuchar de nuevo a estos gringos blasfemando a Jesús y a Dios con sus horribles groserías. De todas formas, pues Estados Unidos ya no irá al colapso, cosa que nadie quiere. Y sin embargo no funciona así, ¿verdad, hermanos? Pues es lo que está dentro del corazón. Ahí es donde está la blasfemia, es dentro. Ahí donde está el Ouroboros, dentro del individuo. Y por tanto, pues entre más individuos existan con esa blasfemia en el corazón, pues claro que hay podredumbre moral en la nación. Y esa nación va al colapso y es algo inevitable. ¿Y qué se pudiera hacer? Hermanos, es una señal del fin de los tiempos, pero el Estado no puede evitar o detener este proceso de podredumbre moral, sobre todo cuando lo que hace es acoger religiones que han causado la podredumbre moral, que es la ironía más grande que ocurre en estos momentos, porque han sido precisamente la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica las causantes de la podredumbre moral, por doctrina, por lo que enseñan. Es decir, que no ha sido un error que han cometido, sino que es la doctrina que tienen la que lleva a las personas a un colapso moral. Entonces, ¿de qué sirve pasar una ley antiblasfemia? Pues no sirve de nada más que para proteger a una religión falsa que está cayendo en apostasía, que ya ha llegado a un límite extremo y que ahora estas leyes antiblasfemia evitan que esa religión sea expuesta. Es decir, que aquello que pudiera salvar a la nación, que es precisamente aquella prédica en donde la religión del Estado es expuesta como falsa, es bloqueado por las leyes antiblasfemia. Y entonces ahora sí, la nación queda a merced del colapso, porque nadie puede ya advertir que la religión que ha acogido la nación es falsa. Entonces, miremos lo irónico de todo, ¿verdad? Siempre ellos tratando de tomar una solución que viene a ser peor que el problema. Siempre es el mismo proceso. Y las iglesias cristianas que tenemos hoy en día, hermanos, es que no se salva ni una, ni adventistas, ni católicos, ni adventistas de sostén propio, ni testigos de Jehová. Toda cabeza está enferma, todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay cosa sana, hermanos. Hay solo herida, hinchazón y podrida llaga. Y no están curadas ni vendadas, las heridas están expuestas ahí. No están vendadas ni suavizadas con aceite. ¡Plop! Hermanos, resulta que en el año 1888 en Estados Unidos se pretendía imponer una teocracia puritana, y a través de la masonería eclesiástica en el Congreso de Estados Unidos se buscaba imponer una ley antiblasfemia en Estados Unidos, una ley sharia. No es de locos, hermanos. Y la intención era esa, pues evitar que nadie pudiera blasfemar como hoy lo hacen. Alguien diría, mira, ¿te das cuenta?
si hubiéramos pasado esa ley antiblasfemia, la gente no estaría blasfemando como lo hace hoy en día. Volvemos de nuevo al versículo que ya leí. Es lo que está en el corazón, lo que contamina al hombre. Entonces, todo seguiría igual, hermanos. Sin embargo, la realidad es que la ley antiblasfemia no viene a evitar que el hombre blasfeme contra Dios, sino que viene a evitar que se exponga a la religión falsa que se ha unido con el Estado. Esa es la verdadera intención de una religión antiblasfemia. Parece mentira, ¿verdad? Es el veneno de la serpiente. Te viene siempre con algo que parece bueno, pero viene envenenado. Como ya lo vimos en el 2020. Entonces ya tú no puedes hablar de la Trinidad. No puedes decir nada porque es blasfemia. La Trinidad es el Dios de la nación, y si hablas en contra de ese Dios, estás blasfemando. Ahora esto entonces trasciende de nivel, y ya tú no puedes exponer a una idolatría rampante que hay en la nación, y que es lo que hace que la nación colapse. La realidad es que esos seres humanos, o yo los llamo así, gringos, porque hablamos de Estados Unidos, pero esto es global. La realidad es que cuando blasfeman en contra de la Trinidad, porque para ellos Dios es una Trinidad. Y aun cuando ellos blasfeman en contra de Dios, esos insultos van en contra de la Trinidad. Entonces, se presentó ante el Congreso, como lo vimos en el video pasado, un señor llamado A.T. Jones, quien dio testimonio de la verdad. Y así también debe ser para nosotros, porque no hemos venido a escondernos ni a huir, sino a dar testimonio. Y de nuevo, el que huye es porque ha hecho algo malo, pero si no hemos hecho algo malo, no tenemos por qué huir. Y por otro lado, si el que es malo da testimonio público de su maldad, y tú los ves a ellos hablando ahí en el Congreso de sus locuras y sus guerras, y no les da vergüenza, ahora cuánto más nosotros que hablamos de una religión de paz, de amor, de luz y de verdad. ¿Por qué deberíamos sentir vergüenza de dar testimonio de esa verdad? Y eso fue lo que hizo el señor A.T. Jones. Así que cuando se intentó en Estados Unidos pasar leyes religiosas, luego siguieron también las leyes Sharia, porque este testimonio que da el señor A.T. Jones es contundente en contra de leyes religiosas, pero luego ellos querían pasar leyes Sharia. Un momento, bueno, entonces vamos a pasar una ley antiblasfemia. Leamos lo que dice A.T. Jones. El gobierno civil no puede definir la blasfemia ni castigarla. La blasfemia pertenece a Dios. Es una ofensa contra Él. Es un pecado contra Él. Es contundente como empieza A.T. Jones. Él deja bien claro que cuando se blasfema a Dios, lo que se hace es una ofensa en contra de Dios, no en contra del Estado ni del gobernante. Es en contra de Dios. Y por eso es Dios quien debe castigar la blasfemia y no el Estado. Sin embargo, los seguidores de la doctrina romana del bien común, generalmente uno los oye decir que entre más personas blasfemen a Dios, más perjuicio viene a la sociedad, y eso es en parte cierto, pero también es en parte mentira. Miremos lo que dice el senador Blair. Supongamos que la práctica de esto en la sociedad en general es perjudicial para la sociedad. Blasfemar y ridiculizar al Todopoderoso, por supuesto,